Y la radio. Ese medio de comunicación que sirve para escuchar en la mañana cuando uno deja de hacer cosas o cuando va hacia el trabajo o hacia algún lugar. En Colombia, aunque parezca curioso, la radio en FM se ha vuelto, o aún hoy es muy popular. Sin embargo, sabemos que la tecnología en los últimos años ha empezado a reemplazar la radio. Tal es el caso, por ejemplo, de Noruega, donde el FM ya se ha dejado de utilizar y se usa radio por internet. Pero esto no va de si el futuro de la radio existe o no, si la radio se va a desaparecer, no. El día de hoy, y como parte de un especial que planeo hacer, voy a traer un especial sobre 5 emisoras en Colombia, de las cuales voy a hacer una crítica sobre la radio en Colombia. Hoy me voy a enfocar en una emisora, la W Radio. Esta emisora se creó en el año 2003, pero bueno, como tal, en el 2003 recibió la denominación de W Radio, porque esta emisora ya existía desde el año 73 con el nombre de Caracol Estéreo. Luego, en los 90 recibió el nombre de Viva FM. Y luego, en el 2003, oficialmente tomó el nombre que tiene como W Radio. Y ahí recibiría la batuta Julio Sánchez Cristo. Esta emisora en los años 90 fue muy importante e incluso fue revolucionaria para su época, ya que fue la primera emisora en frecuencia modulada FM en dar noticias, ya que en Colombia antes de la década del 90 había una regulación que impedía que las emisoras de FM dieran más de 60 minutos diarios de programación noticiosa, es decir, que si una persona hablaba en FM tenía que ser por cortos lapsos de tiempo. Finalmente, en los 90, Julio Sánchez Cristo toma la que era Caracol Estéreo y la transforma en Viva FM. Esta emisora se mantendría por un tiempo. Posteriormente, en el 96, Julio Sánchez Cristo se retira de esta emisora y fundaría otra emisora de la cual hablaré más adelante, la FM, una emisora de RCN. Sin embargo, en 2003 vuelve y la emisora oficialmente se llama W Radio. Esta emisora pertenece al grupo Prisa, que es un grupo de conglomerados de medios de comunicación español. La FM aún hoy es revolucionaria porque fue la primera emisora que empezó a dar noticias en FM, así ya sea en Viva FM o posteriormente en la W. Ya han pasado exactamente 15 años desde que la W se fundara. Aún hoy sigue siendo una emisora muy consumida a nivel nacional. Incluso actualmente compite por el primer lugar de sintonía en en emisoras generalistas en Colombia, según la ECAR. Sin embargo, la emisora no está exenta de críticas, no solamente al contenido de la emisora, sino también a la figura de su director, Julio Sánchez Cristo, que lleva varios años dentro de la emisora y que quizás la ha convertido en lo que es hoy una emisora muy importante en Colombia. El día de hoy vamos a hablar de estos dos puntos de vista. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esta emisora? ¿Y qué la hace tan popular? Y si posiblemente es una emisora que la gente aún no ha llegado a comprender. Acompáñenme, soy Susurroto. Bueno, como siempre se empieza por los puntos positivos que tiene un programa. En este caso la emisora La W. Primer punto positivo. Fue una emisora o es aún una emisora muy adelantada para el medio colombiano. Y se preguntarán, ¿por qué digo esto? La emisora, primero, fue la primera emisora en FM en dar noticias. Ese rédito no se lo va a quitar nadie. Recordemos que eso fue cuando todavía eran Viva FM, cuando todavía no eran la W. Pero, principalmente, lo que la ha hecho tener un escalón más arriba que las demás emisoras en Colombia es Julio Sánchez Cristo.
Este hombre, para la época en que empezó a crear lo que posiblemente sería la W, era un hombre que en Colombia tenía un muy buen inglés en esos tiempos. Recordemos que en Colombia, aunque actualmente ya existen muchos cursos para aprender inglés y gente que sabe muy bien inglés, para los 90 todavía era un idioma muy difícil de aprender. No existía ni Open English ni la facilidad que existe hoy para aprender este idioma. Julio Sánchez tenía muy buen inglés y eso le permitía hacer algo que quizás otras emisoras en la época no se atrevían a hacer, que era hacer entrevistas con personalidades de otros países que supieran hablar el idioma anglosajón. Tal fue así que ha logrado entrevistar a gente muy importante y muy poderosa como Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, o Barack Obama, antes de que viniera a la cumbre de las Américas que se hizo en Cartagena. Eso obviamente le ha ganado cierta notoriedad y no solo personajes políticos, también personas muy polémicas como por ejemplo hace unos años el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Eso fue algo raro y muy inédito. También a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, la famosa página de hackeo que ha desvelado los secretos de más de una potencia. Ya que esto es algo muy positivo. Obviamente tenemos que recordar que la W Radio hace parte del grupo Prisa, que es un grupo que anteriormente dije al inicio del video, que controla muchos medios de comunicación en Hispanoamérica. Eso quizás hace que el señor Julio Sánchez tenga más contacto y mejor apreciación del mundo y más facilidad para hablar con estos personajes. Pero eso también hace que la emisora de la W tenga más audiencia porque la gente se entusiasma con esas entrevistas. También obviamente he entrevistado a gente aquí en Colombia, ministros, al presidente Santos, lo entrevistó hace unos días antes de su discurso en la Cámara de Representantes. Así que sin lugar a dudas, esta emisora está un paso más adelante que otras emisoras en Colombia, que aunque son emisoras que tienen gente que expresa muy buenas opiniones, aún le falta como esa parte, ese pedazo para convertirse en una emisora popular o incluso competirle a la W, aunque bueno, eso en los puntos negativos ahorita lo vamos a ver. Siguiente punto, gente o un equipo de gente muy preparada, gente muy dispuesta. Aparte de la figura de Julio Sánchez Cristo, la W cuenta con un gran equipo periodístico que acompaña a Julio Sánchez en su programa. Tal es, por ejemplo, la juventud que la representa Camila Zuluaga, y Juan Pablo Calvas, que son los más jóvenes de la mesa de la W en la mañana. Son jóvenes con mucho futuro y mucho potencial. Obviamente quizás les falta cosas. No olvidemos que Camila Zuluaga, por ejemplo, hace unos años tuvo un pequeño agarrón con su jefe Julio Sánchez Cristo porque ella habló más de la cuenta sobre una persona. No me acuerdo más o menos quién era, pero son jóvenes con experiencia y son jóvenes que con el pasar del tiempo podrían tener en el programa un gran futuro e incluso podrían ser dignos candidatos a suceder a Julio Sánchez Cristo cuando abandone la W, porque seamos sinceros, el tiempo avanza y a Julio Sánchez Cristo ya se le ve. Pero también tienen gente de experiencia como Félix de Bedut, este periodista colombiano que quizás hay mucha gente que no le cae bien porque es de la línea de Daniel Coronel, el periodista que constantemente ataca en sus editoriales a Álvaro Uribe y a su candidato Iván Duque. Eso ya es opinión de cada cual. O Alberto Casas, el esposo o actual pareja sentimental de María Emma Mejía, que bueno, es una mujer con bastante historia y recorrido en Colombia a nivel gubernamental. Pero son dos personas que dan una experiencia y un conocimiento válido a la emisora y permiten que la emisora se exprese con una gran creatividad. Desafortunadamente hay mucha gente que tiene su lío con una persona que llegó hace muy poco, Vicky Ávila. Esta mujer es una periodista muy importante en Colombia. Hay gente que la acusa de ser muy amarillista, eso ya es su opinión personal.
y consideran que su llegada a la W es algo desafortunado. Misteriosamente hay algo raro. La franja que maneja Vicky Ávila, que es de las 12 del mediodía hasta las 3, si no estoy mal, es una de las franjas más esperadas en la W después de la de Julio Sánchez Cristo. Y bueno, Vicky Ávila es una periodista con experiencia, sabe, quizás tenga sus falencias, pero es una muy buena periodista. Eso hace que ese equipo, ese programa, aparte del equipo de Deportes W, Al caer la tarde y otros programas de la W, es muy excelente y permite una gran variedad de aspectos. Tercero y último punto positivo, la pluralidad de temas. La verdad es que esto tiene también su parte negativa. La W maneja esa capacidad de que pueden hablarte de cualquier tema durante la realización del programa y a ti te encanta porque aunque son temas que a veces nos parezcan triviales, como por ejemplo donde comer en algún país europeo o hablar de alguna serie de televisión, no es malo. Sin embargo, esto también tiene su doble filo porque hay gente que quizás no le interesa eso, hay gente que dirá, pero yo quiero que hablen de otras cosas, pues a mí no me interesa. Pero esta es la magia que tiene Julio Sánchez Cristo, que con su hablado y con su oratoria y con sus conocimientos hace que aunque el tema sea aburridor, sea interesante, sea un tipo que te haga como disgustar, saborear el tema del que habla. Y eso es bueno, porque aunque hay mucha gente que le interesa conocer la realidad del país, y eso es totalmente válido y respetable, quizás hablar de otros temas, pero que sean temas que te hagan llamar la atención, es bueno. Y es algo muy raro en un país como el nuestro, donde en nuestras emisoras, si usted busca, constantemente estamos bombardeados por cosas como chistes de doble sentido, programas del tarot, cuenta chistes que necesitan más popularidad aunque ya la tienen, eh, sílaba fácil, como yo lo llamo a los chistes como tontos, estúpidos, que no tienen sentido. Julio Sánchez expresa eso. Hace una pluralidad de temas que aunque no son de humor ni nada de eso, te hacen como pensar en que, oye, es un tema fascinante y es un tema cool. Me encantaría averiguar sobre este tema. Y eso quizás hace que Julio Sánchez tenga esa potencia. Quizás te habla de temas que tú no te interesan, pero son temas muy, pero que muy curiosos a la hora de investigarlos. Así que en fin, la W con la pluralidad de temas es muy excelente en este aspecto. Pero bueno amigos, como todo en la vida no es perfecto, la W Radio también tiene cientos lunares o nubarrones como emisora. Esto en sí no son errores del todo malos, son cosas comunes que tiene la emisora, pero que en mi opinión son puntos muy negativos que hacen que la emisora se vea ajena al colombiano para cierto grupo de colombianos y muy amena para otros. Empecemos por la primera. Es una emisora muy clasista. La verdad es que esto no es una falta de respeto hacia la emisora, pero como dije en los puntos buenos, ellos tienen pluralidad de temas. Válido, pero cuando digo que es una emisora muy clasista es porque muchos de esos temas a veces son temas que quizás no le interesan a la gente, son temas y conversaciones absurdas que quizás le interesan a ciertos sectores de personas. Por ejemplo, a una persona de estrato 6 que le interesa saber algo que esté de moda o alguna serie que esté de moda y comentarla de lo que dice el tipo en algún idioma anglosajón. Es decir, los temas que tratan son temas que a veces se identifican con las clases más altas. Y eso obviamente no es del todo malo, porque quizás aquí tenemos ese complejo de creernos de otra clase cuando no somos de esa clase. Pero bueno, al fin y al cabo, ese punto quizás tiene su lunar. ¿Por qué? Porque no a todos los colombianos nos interesa a veces lo que sigue en el programa y a veces eso hace que se olviden algunos aspectos claves
la actualidad nacional. Pero tenemos que ser un poco sinceros, que la W trate temas distintos y variados hace que sea una emisora de buen paladar para escuchar, porque si somos claros, las emisoras generalistas en Colombia están muy en decadencia, demasiado. Algunas han quedado anacrónicas, de ellas hablaré con el paso del tiempo en este especial de emisoras. Y quizás hay algunas que les falta dar un salto evolutivo hacia otro aspecto. En cambio, la W aún es un programa que puede ser muy espontáneo, es decir, el tema puede salir, el discurso puede demorar 1 hora, 15 minutos, pero ahí quizás no se maneja un libreto como se puede manejar en otros programas de opinión de Colombia, y eso quizás la hace diferente. Pero obviamente los temas que tratan son temas que no son del gusto de todos. Quizás lo que debería servir esos temas es para hablar de vez en cuando e investigar de otros temas distintos. Eso sí es muy avalable y muy respetable. Segundo punto, y la realidad nacional. Esto va muy ligado con el primer punto negativo. Cuando ellos a veces se enfrascan en algunos temas de algunos dirán banales o aburridos, a veces se les olvida un poco hablar de la realidad nacional, o quizás hacen que a la gente se olvide la realidad nacional. Por ejemplo, a veces pueden hacer que nos olvidemos de la situación social o económica del país, o incluso nos hacen olvidar que somos un país que celebra la mediocridad de una selección de fútbol que llegó a octavos de final con un jugador como Jerry Mina, que nos salvó en 2 ocasiones. A veces eso es un problema, porque al colombiano le interesa la realidad nacional, y cuando la cuenta Julio Sánchez es ameno escuchar esa realidad nacional. En cambio, cuando se enfrascan en temas que para algunos son aburridores o que no tienen que ver con lo que importa, hacen que a veces nos sintamos como en otro país, en un país donde hay metro, en un país donde Transmilenio no existe, un país donde no matan personas. Pero lo que hace que la gente consuma la W es quizás que, aunque se les olvide la realidad nacional, la cuentan de una manera mejor y con algo más de seriedad, como lo dije en el punto positivo del buen equipo periodístico que tienen. No es como ciertas emisoras que quizás aún les falta o tienen personajes que deberían salir, como cierto cuñado de Duque que polula en las mañanas de los colombianos. Hasta ahí es donde yo radico mi crítica en ese aspecto. Creo que a veces hablar de temas banales es bueno, pero no siempre. A veces hay que mirar al país y decirle la verdad. Y por último, pero este punto sí es que muy polémico, su apoyo al gobierno de turno. Esto se vio especialmente en estos 8 años con Juan Manuel Santos. Hay gente que acusa que Julio Sánchez tuvo una actitud muy lambiscona con el gobierno de turno que sale el 7 de agosto de este año, el de Juan Manuel Santos. Por ejemplo, durante el plebiscito, cuando Julio Sánchez apostó por el sí y apoyó el sí en su emisora. Esto llegó hasta tal grado que hubo una oyente que tal vez era apoyante de él, ¿no? O se sentía molesta, atacó a Julio Sánchez Cristo en directo, en una llamada diciéndole que no le permitía a la gente que apoyara a él no hablar. No vi muy bien el programa de ese día, pero esa llamada la escuché muy bien. En cierto punto eso quizás es cierto. Julio Sánchez, como empresario, periodista de vieja data en Colombia, debe tener conocidos y aliados. Y el problema en Colombia es que cuando los medios los tienen ciertos amigos de otros amigos, hace que tú no puedas hablar con libertad. Obviamente no estoy diciendo que Julio Sánchez no tenga independencia y criterio para hablar las cosas, las tiene. Y es un hombre con una opinión muy crítica. Sin embargo, hay momentos en que su
quizás apoyo a los gobiernos de turno provocaron un problema. Esperemos que en este cuatrenio que viene con Iván Duque quizás eso cambie, quizás se vuelva un periodista más independiente de los poderes fácticos que tiene el poder, aunque eso no lo creo. Sabemos obviamente que eso nunca va a ocurrir y que quizás le tocará no apoyar al gobierno de turno, pero quedarse callado con algunas de sus opiniones. Pero esperemos que haya libertad e imparcialidad en las noticias en un futuro, en las emisoras colombianas. Y bueno amigos, mi conclusión sobre este tema. La W Radio es quizás una emisora que a algunos les parezca aburrida o de clases altas o muy clasista, pero en general es una de las pocas emisoras en Colombia que tienen temas de actualidad, que trata temas políticos de una manera más independiente, sin ser muy amante de la lambonería o la ambisconería, que es una emisora que quizás con el pasar del tiempo se ha vuelto referente, y hasta en las mismas encuestas de radio dicen que es la emisora más escuchada en Colombia en estos últimos años, superando incluso a Caracol Radio, emisora de la cual también hablaré. Pero para concluir, mis amigos, la W Radio es una buena emisora si usted quiere culturizarse, si usted quiere aprender de temas nuevos y quizás de pronto hasta fardear de ser un hombre culto. La emisora es para usted. Si usted quizás es un hombre que le interesan las noticias o un humor vacío y lleno de referencias sexuales, esa emisora no es la suya. Y para resumir, ¿qué calificación le daría a esta emisora? Voy a dar calificaciones a las emisoras de buena, mala o regular. En este caso voy a dar buena, porque aunque la W Radio tiene sus lunares, es una emisora que tiene un potencial y hace que la gente la consuma habitualmente. Y aunque a veces se van del tema o se van del rollo, es una emisora que pulula algo de cambio dentro de las diales de la FM en Colombia. Pero bueno, este ha sido Susurro Nocturno por el día de hoy, mis amigos. Este especial lo hago primero que todo con emisoras colombianas, aunque también tengo planeado en un futuro quizás hablar de emisoras españolas, porque son emisoras que tienen muy buen contenido, o un contenido interesante, así que con el tiempo hablaremos sobre ellas. Pero bueno, eso lo dejo para otro día. No olviden suscribirse, dar like. Si les gustó el video, por favor compartirlo. Esta es una crítica muy saludable. ¿Y por qué hago estas críticas? Porque a veces busco en YouTube o busco en internet y no encuentro críticas de video sobre estas emisoras, y mi objetivo es quizás dar un poco de refresco. Si estos especiales les va bien, también tengo planeado hablar sobre las emisoras que no son de noticias, sino que son de música. Pero este especial sí va a ser más basado en mis criterios y gustos musicales. Pero bueno, esto ha sido Susurro Nocturno para el día de hoy. Les deseo un feliz inicio de semana, una feliz mañana, una feliz tarde y una feliz noche. Nos vemos.